cuando hablamos de funciones mentales superiores, estamos hablando de funciones netamente corticales, ¿no? Funciones corticales, muchas de ellas nos van a diferenciar de otras especies. Sí, acuérdate que el lenguaje va a ser una particularidad del ser humano, ¿ya? Cada una de estas funciones mentales superiores va a tener, de alguna forma, una evaluación específica, ¿ya? Y eso también es muy importante en cuanto a la función de cada una de ellas, en cuanto a sus particularidades, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir hablando acerca de funciones mentales superiores. Y antes de empezar con esta clase, quería mencionarles un pequeño casito así chiquito nomás, ¿ya? Como para que estimulen su cerebro. Es una paciente mujer de 18 años, sin antecedentes previos, sin gestaciones previas, no toma anticonceptivos, está estudiando en la academia, ¿ya? Y viene solamente por cefalea de 5 días de evolución. Cuando la examinamos en emergencia, lo único que encontramos al examen de funciones mentales superiores es inatención. Solo inatención. Y dentro del examen, en su totalidad, solamente encontramos un signo. No sé si lo han escuchado. El signo de jolt accentuation. Nada más. Nada más. J-O-L-T, acentuación. ¿Ya? Nada más. Entonces, mira, si no evaluamos las funciones mentales superiores, a muchos se les pasaba ese paciente, porque nadie se había percatado que estaba inatenta y mucho menos le habían hecho jolt accentuation. ¿Sí? Solamente con inatención ese paciente entró a sala de neurología del 2 de mayo, solamente por la inatención. ¿Y sabes qué fue al final? Una meningitis aséptica VIH positivo. Mira, y le iban a dar de alta porque era una simple cefalea. ¿Y qué es jolt accentuation? Jolt accentuation es un signo meningio. Es un signo meningio que casi no se evalúa en la mayoría, ¿no? Pero ¿qué es lo que haces? Haces Kernig, Grudzinski, haces, ¿no? Rigidez de nuca y ahí te queda, ¿no? Pero jolt accentuation es más específico en algunos casos, en algunos pacientes, ¿ya? Entonces mira, solo con inatención, eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Funciones mentales superiores. Y te voy a dar algunos tips para que sepas cómo evaluar. Muy bien. La base neuroanatómica de las funciones mentales, hace muchos años, ¿no? Brockman, en Alemania, trató de cuantificar estas áreas, ¿no? Y esas son las que tú conoces como las denominadas áreas de Brockman, ¿ya? Y dentro de ellas las puedo identificar también en su asociación a cada uno de los lóbulos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, los lóbulos frontales. El lóbulo frontal va a albergar ¿a quién? A la corteza motora primaria, que es el área 4 de Brockman, ¿no? Y esta corteza motora primaria lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Encargarse del movimiento voluntario. Pero así también tengo áreas premotoras, ¿no? Y esas, según la clasificación de Brockman, le pone como área 6, ¿no? Estas también relacionadas sobre todo con el inicio del plan motor, relacionadas con el aprendizaje y la ejecución, sobre todo también la ejecución bilateral, que implican ambos miembros, ¿sí? Entonces cada una de estas áreas tiene una función específica. Igualmente, las áreas premotoras involucran dentro de ellas también otras, como por ejemplo la área frontal o la encargada del campo ocular, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan que les dije que las lesiones frontales que implican al área 8, ¿qué es lo que ocasionaron? Desviación de la mirada, ¿no? ¿Y hacia dónde se va la mirada cuando se altera el área frontal 8?
La mirada ¿hacia dónde va? Hacia la lesión, acuérdate, ¿eh? Hacia la lesión. También se identificó en el lóbulo frontal las áreas relacionadas con el lenguaje, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, área de Broca. ¿Sí? No lo mires, ¿eh? El área de Broca es áreas 44 y 45. No le hagas bullying. 44 y 45, ¿ya? Encargados de programar toda la parte motriz del habla. El lóbulo prefrontal, ¿ya? El lóbulo prefrontal tiene también algunas particularidades, ¿ya? Este lóbulo prefrontal se va a subdividir, ojo, en la corteza dorsolateral, orbitofrontal y la parte mesial. No sé si más o menos te ubicarás. A ver, por acá me falta poner ahí un gráfico. Pero más o menos te ubicas, ¿no? Orbitofrontal es la base, ¿ya? La parte de abajo. La mesial es la que está en la cisura interhemisférica. Y la dorsolateral vendría a ser toda la convexidad. ¿Por qué es importante determinar la lesión de estas áreas? Porque cada una se encarga de algo muy específico, ¿no? Por ejemplo, el área dorsolateral va a estar relacionado con funciones de ejecución, juicio, ¿sí? ¿Cómo crees que evaluamos el juicio en un paciente? Con preguntas sencillas, ¿no? Tú le dices, señora, ¿qué haces si empiezas a ver humo en la habitación? ¿Cuál sería la respuesta lógica, no? ¿Cuál sería ¿Qué haría cualquier persona si ves humo? ¿Cómo? Te vas, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Qué haces si ves humo? Corre, pues, ¿no? Te vas, pues algo se está quemando de repente en la habitación, algo cerrado. ¿Ya? Igualmente también, por ejemplo, la planificación, ¿no? ¿Sí? Todo esto es en dorso lateral. Orbitofrontal, acuérdate, ¿eh? Es la encargada de la parte inhibitoria, ¿sí? Está encargada de la conducta social. Y eso tiene que ver con algo muy interesante, ¿no? Que se bloquea muchas veces cuando bebes alcohol, ¿no? Cuando bebes alcohol, ¿qué te pasa? Te desconoces, ¿no? Tu enamorada te desconoce cuando bebes alcohol. Caminas en cualquier lado, ¿no? Caminas con el pantalón abajo, así todo, borracho, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque te desinhibes, pues. ¿Qué se desinhibe? Esas regiones corticales, ¿sí? Por eso caminas en cualquier lado. Orina, ¿no? ¿Sí? Porque te desinhibes, ¿ya? Y esa se encarga, esta región que es la orbitofrontal. Y también de algo, ¿no? De la hipersexualidad, ¿no? Por eso cuando estás borracho, te pasan muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ya no pienses en eso ya. Hay otra estructura que es la corteza mesial. La corteza mesial, o sea, la parte interhemisférica, se encarga de la motivación, porque está en relación a la corteza límbica, motivación. ¿Y qué más? La abulia, ¿sí? Cualquier lesión de esa región, el paciente pues está sin motivación, todo abúlico, ¿no? No quiere hacer nada. Y no es porque no quiera, sino porque está dañada esa región. Yo tuve una paciente que tenía un absceso justo en esa región, en la región mesial. Era un absceso grande. Y la paciente estaba abúlica. Pues no es que no te obedezca, no es que no quiera hacer las cosas, no es que está abúlica, bueno, está afectada ese lóbulo. Y esa parte sobre todo. ¿Ya? Entonces esa es la región prefrontal, el lóbulo prefrontal. El parietal, ya más o menos ustedes saben que esta parte está relacionada con lo que es la función sensitiva, ¿no? Los lóbulos parietales, corteza sensitiva primaria. Está también ahí la secundaria y la corteza de asociación. Generalmente en la corteza de asociación yo encuentro otro tipo de sensibilidad, ¿no? ¿Y cómo evaluamos ese tipo de sensibilidad? Por ejemplo, con la grafestesia. Haz la prueba, ¿no? Coge la mano de tu compañero de lado. Coge su mano. Tengas miedo, ¿por qué tienes miedo? No, pero te quiero ir, no, coge su mano, no importa. No, pero no así, ¿por qué lo haces así? Coge su mano y en la palma, con la punta roma
o con tu lapicero, escribe un 8 o escribe un número y dile que interprete que la persona te diga qué cosa estás haciendo. Y vas a ver que lo va a poder hacer, ¿sí? Lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene un patrón establecido, ¿sí? Y la estimulación de esos receptores en espacio hace que pueda interpretarlo. Ahora, si no puede interpretarlo, ya pues, déjalo. ¿Sí? Muy bien, eso es grafestesia. ¿Ya? La discriminación de 2 puntos también es algo muy interesante. Seguro que lo has hecho en fisiología, ¿no? ¿Ya has tenido todas las prácticas ya? ¿Todavía? Ya, cuando hagas ahí vas a seguro que vas a hacer con tus 2 agujitas, ¿no? Vas a... ¿Qué en el ojo? ¿Cómo en el ojo? ¿Qué es tu compañera? Que no aprende contigo, ¿eh? No, ¿cómo en el ojo? No, es... Acuérdate, cuando has visto de repente sensibilidad, ¿no? En fisiología has visto sensibilidad, ¿sí o no? Cuando has visto sensibilidad, ¿dónde crees que hay mayor concentración de receptores táctiles? ¿Qué parte de tu cuerpo crees que tenga mayor concentración de receptores táctiles? Su compañero dice, profe, la palma de mi mano, la única, ¿no? La palma de tu mano. ¿O dónde más? ¿Dónde? Su compañero dice, en la yema de los dedos. Otra opción. En el cuello, dice su compañero, no sé qué. Otra región. ¿Quién no lleva oficio? ¿Sensitivo? En la córnea, dice no sé qué. Su compañero dice que manifiesta, ¿no? Saluda con la córnea. ¿Dónde? En la punta de la... Muy bien, doctor, en la punta de la lengua. ¿Ya? Ahí hay bastantes, más que en la yema de los dedos, ojo. En la yema hay, pero hay más ahí. ¿Sí? ¿Y dónde crees que hay menos? Casi nada de receptores táctiles. Pregunta, doctor, cuando tú quieres manifestar tu cariño hacia tu enamorada que está a tu izquierda, ¿qué es lo que haces? ¿La abrazas, sí o no? ¿Sí? ¿Le tocas la mejilla con qué? Con la mano, no con la espalda, ¿sí o no? Porque en la espalda tenemos menos cantidad de receptores táctiles. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se basa esto? La discriminación se basa en la cantidad de receptores. Si yo tengo mayor cantidad de mis dedos que en mi espalda, 2 puntos separados, 2 agujitas separadas, 5 milímetros, yo las percibo como dos puntos, porque tengo bastantes receptores que las van a captar. ¿Sí? En cambio, en la espalda, esa misma separación se percibe como 1. Incluso tú puedes tener 2 estímulos separados, incluso 5 centímetros, ¿eh? 2 agujas separadas 5 centímetros, y tocan la espalda de tu compañero o tu compañera, vas a sentir 1, porque solamente hay pocos receptores. Estás dentro del campo de un receptor. Haz la prueba, mira. Coge 2 lapiceros, sácale el polo a tu compañero o a tu compañera, y en la espalda, ¿no? Haces el procedimiento y pregúntale cuánto siente. Va a sentir 1. ¿Sí? Va a sentir 1. ¿Por qué? Porque hay pocos receptores en la espalda. ¿Ya? No le clave el lapicero, o sea, solo es sentir nada más. ¿Ya? Muy bien. Luego, en el lóbulo parietal hay algo que diferenciar, y eso es muy importante. Lo hablamos, creo, en una de las clases anteriores, que es la dominancia. Generalmente, tu hemisferio dominante, ¿cuál es? No es tu enamorada, tu hemisferio dominante, ¿cuál es? El izquierdo, ¿no? En aproximadamente un 95% es el izquierdo. O sea, hay un 5% en que es el derecho. ¿Sí? Pero la mayoría es el izquierdo. ¿Y qué define que sea el hemisferio dominante el izquierdo? ¿Qué cosa lo define? ¿Qué función superior define que sea el dominante el izquierdo? ¿Qué función superior? Algo que las chicas han desarrollado bastante. El lenguaje, ¿no?
el lenguaje. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Pero, aparte del lenguaje, también están las gnostias, ¿sí? También está el cálculo en el lado dominante, ¿ya? En el lado dominante. Y en el lado no dominante, ¿qué tengo? Tengo las praxias, tengo las negligencias, tengo la anosognosia. ¿Qué era anosognosia? ¿Qué? Su compañero tiene hipertrofia del lóbulo límbico. ¿Qué era anosognosia? Era la incapacidad para reconocer qué cosa, el lado enfermo del paciente, es déficit. El paciente está con hemiparesia izquierda, o perdón, está con hemiparesia izquierda. Tú le dices, señora, ¿puedes mover todo tu cuerpo? Sí, no te muerto. Y tú te pléjica. ¿Sí? Es la incapacidad para reconocer eso. ¿Ya? Y las praxias son alteraciones en cuanto a la capacidad de ejecución. Muy bien. En el lado temporal yo tengo mi corteza auditiva, ¿ya? Primaria. Tengo también la corteza asociativa. Y también cerca al lóbulo temporal, en el área 22, tengo ¿a quién? Al área de Wernicke, ¿no? O Wernicke, que está relacionado con ¿qué? Con la comprensión del lenguaje, ¿ya? Con la comprensión del lenguaje. El lóbulo temporal, la parte mesial, ¿a qué se denomina la parte mesial del lóbulo temporal? Es la que está en la base, pero hacia el medio, ¿ya? Esa es la mesial. Y esta región está relacionada con procesos de memoria, ¿sí? Por eso que su alteración y ablación producen amnesias. Y la parte occipital es relacionada con la corteza visual primaria, tanto la primaria, la secundaria y la asociativa, ¿ya? Muy bien, entonces ahí están los lóbulos, solamente para que más o menos te los sepas identificar. Sí, te ha sido como una breve introducción. Y ahora sí hablemos de las funciones en sí, ¿ya? Tenemos la atención. ¿Te acuerdas el caso que te conté de esa paciente? ¿Por qué la captamos? Porque estaba inatenta. ¿Sí? Estaba inatenta, ¿ya? Como muchos de ustedes. Muy bien. Entonces, la definición de atención se da por la habilidad para mantener el enfoque de manera selectiva en un estímulo. O sea, el paciente no puede mantenerse enfocado. Ahora, ¿cuál es la importancia, no? En que hay que saberla, hay que saber evaluarla, ¿sí? Y sobre todo hay que saber identificar esta alteración en los pacientes, ¿ya? Ahora, en cuanto a la neuroanatomía, vamos a tener que hay algunas áreas que van a estar vinculadas con la atención, y ahí están áreas sensitivas, ¿no? Áreas del tronco encefálico también, áreas de los campos visuales, ¿sí? Si yo no puedo identificar bien los campos visuales, no voy a poder prestar atención, pues, ¿no? Si no aparecen en el hipocampo. Igualmente también el córtex, ¿se acuerdan que hablamos de la motivación? ¿Sí? Si algo no te motiva, no prestes atención, eso está establecido. Si no te motiva, ¿qué vas a prestar atención? ¿Sí? Si no te motiva tu enamorada, ¿tú crees que vas a prestar atención? Nada, ¿sí o no? Muy bien. Y algunos núcleos basales como el estriado o el tálamo que van a mantener tanto la conciencia como también, ya están reclamándole, como el estriado que va a ser el modulador. ¿Sí? Acuérdense, la motivación es importante. Sin motivación no se aprende tampoco. ¿Sí? Muy bien. La evaluación, miren, la evaluación es bien sencilla. Lo que hacemos, ¿ya? Es la repetición de números, ¿sí? O también lo que hacemos es que el paciente ejecute sumas o restas. Aparte que evaluamos el cálculo, también vemos su atención, porque tiene que estar concentrado, atento en lo que está haciendo para poder realizarlo. ¿En qué más? ¿Cómo también podemos evaluar esto? Una forma bien sencilla que está en el test de Moca es decirle al paciente que aplauda
cada vez que escucha la letra A. Es algo más sencillo todavía. Tú comienzas a decirle cualquier letra y él tiene que aplaudir cuando escuche la letra A. Más de 2 errores, es lento. ¿Sí? Muy bien. Y ahí está lo que te decía, ¿no? Miren, le puedes hacer repetir números, ¿no? Le puedes hacer repetir a la inversa. Le dices, señor, escuche, 1, 4, 3. A ver, repítelo en forma inversa. 3, 4, 1. Ah, ya. Y así. Esto es una parte del test de Moca. Y está la repetición de números, que es una forma de evaluarlo. Está lo que te dije, mira. Le vas mencionando, le vas dando letras y él tiene que aplaudir cuando escuche la letra A. ¿Sí? O también las restas. Generalmente lo que usamos siempre es las restas de 7, porque son las más yucas, pues, ¿no? Te apuesto que te digo que restes y te vas a equivocar en las del 7. Ahora, si ves que el paciente por ahí no te queda claro, hazlo restar de 3 en 3, del 20 hacia atrás. También puedes evaluar con la resta de 3 o la resta de 7. No seas vivo en la resta de 5, eso es la de más fácil, la de 5, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, la atención también tiene que ver con los hemisferios. ¿Por qué? Porque esta está basada en lo que les dije hace rato. ¿En qué lóbulo crees que se va a concentrar o sea, qué alteración de algún lóbulo te puede causar una alteración en la atención? Sobre todo en la frontal, no el prefrontal. Pues ese es el que está también fijando, ¿ya? Ahora, algunas manifestaciones de esta alteración de la atención se denominan la nosognosia, la que te dije, ¿no? La que ignora, no se da cuenta de su déficit. Pacientes como mi pareja no te dicen que están bien hiperéticos, te dicen que están bien, que índice de alta. ¿O qué más? La heminegligencia visoespacial. Y ese es bien, de repente, práctico, ¿no? Mira, te das cuenta en esa imagen, la imagen con las rayas negras. Si te das cuenta, esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Ya? Si te das cuenta, el lado derecho, frontal derecho, lo que hace es mantener la atención en ambos hemicampos, en los dos hemicampos. Tu lado derecho te mantiene atento en los dos hemicampos. En cambio, tu lado izquierdo, prefrontal, frontal, solamente mantiene en un lado, que es en el lado derecho. Entonces, si yo tengo un paciente infartado aquí, pregunta, ¿qué hemicampo va a obviar? Mira, si infarta aquí, ya no hay quien. ¿Qué cosa? Claro, va a tener una negligencia visoespacial. Va a obviar su hemicampo izquierdo. Y no es porque no lo vea, sí lo ve, pero no le presta atención. O sea, sí lo ve, pero no le presta atención. Y eso es bien fácil, ¿eh? Nosotros, o al menos lo que les enseñamos a los ternas menores, es a evaluar bien esta parte, ¿no? Y es algo bien sencillo, y a veces la gente se burla de nosotros, ¿no? Vamos a la emergencia y estamos gritando, o sea, estamos haciéndolo en voz alta para que el paciente pueda hacerlo. Entonces, imagínate, si alguien tiene un infarto en este lado, en el lado no dominante, ¿sí? En el lado derecho no dominante, lo que va a obviar va a ser ¿qué cosa? El lado izquierdo, ¿sí? Su lado izquierdo lo va a obviar. Entonces, algo muy sencillo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, mano izquierda. Le decimos al paciente, señor, ¿de quién es esta mano? Mira, parece chistoso, ¿no? Y en la emergencia lo hacemos, gritamos, señor, ¿de quién es esta mano? No te dice mía. ¿Por qué? Porque está inatento en ese lado. O sea, lo ve, pero no le presta atención. Para él no existe este lado. Pero si yo le digo, señor, ¿de quién es esta mano? Es mía. ¿Sí? Ahora, si él la toca no, la mano, toca tu mano, no la mía. Si él toca, ya ese es otro tipo. Ahí sí, él se da cuenta que es de él. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Eso es la heminegligencia visoespacial. ¿Ya?
Muy bien. Y también te puedes dar cuenta al momento que le haces copiar. Cuando le haces copiar también, ¿no? Miren esos gráficos, ¿no? Hechos por ustedes a mano. Y miren, te digo copia y haces esto. Te das cuenta que está obviando, ¿no? Igual aquí, obvia, todo su lado izquierdo. ¿Ya? También es una forma de evaluar. Muy bien. Ahora sí, hablamos de algo más interesante, el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje va a ser la función cortical prácticamente que nos diferencia de todos los animales, ¿no? Mediante este mecanismo podemos expresar todas nuestras ideas, todos nuestros símbolos, todas las cosas que queramos para poder interrelacionarnos también. Ahora, cosas importantes del lenguaje va a ser la fonación, la vocalización. ¿Sí? Si tú no vocalizas bien, no vas a poder ser capaz de poder transmitir un mensaje. Igualmente la articulación de la palabra, la gramática, ¿sí? Todas esas partes van a ser importantes para poder tener un adecuado lenguaje, ¿ya? Porque ¿hay o no hay diferencia cuando yo te digo, ven aquí, a decirte, ven aquí? ¿Hay diferencia o no? ¿Transmiten lo mismo o no? ¿No? ¿Cuál ha sido la diferencia? La entonación, ¿no? ¿Sí? Miren, el mismo mensaje, ven aquí, de acuerdo, cambia conforme tú le das una entonación. Miren todas las variedades que puede existir, ¿no? O como la clásica, ¿no? La clásica de las chicas, tenemos que hablar. Yo cuando escucho eso de cortito, ¿verdad? Ese tenemos que hablar es muy vago, ¿no? Porque implica muchas cosas, ¿no? Tenemos que hablar, pero ¿de qué? Es una frase que, ¿no? muy típica de las mujeres, ¿no? Tenemos que hablar, ¿no? Seguro que alguna vez las han escuchado, ¿no? Alguna vez les han dicho esa palabra, tenemos que hablar. Y el pobre pero no prestaba atención en fisiología, ¿no? Pensando en qué cosas tenemos que hablar, ¿no? Si yo borré todos los chats, dije, pues sí, ¿no? Entonces, pensando, ¿no? Mis mensajes, pero si siempre los borro, no, la papelera, me está. Muy bien, chicos, muy bien. Despierten. Hay algo que tienes que diferenciar. Que de repente muchas veces te va a parecer lo mismo, ¿ya? Y es afasia versus disartria. ¿Qué dice ahí? Mira, en esas pocas líneas que te he puesto en esa diapositiva. Afasia es una alteración del lenguaje. Ojo, afasia implica alteración del lenguaje. A diferencia de disartria. Disartria es un problema del habla, nada más. ¿Ya? Es un problema del habla. ¿Sí? Que puede ser por cualquier causa. Hay algunos cantantes que por problemas de sus cuerdas vocales no pueden hablar. Pero pregunto, ¿tienen afasia? No, porque no es un problema de lenguaje, no es algo cortical, sino es algo que tiene que ver con la articulación del habla, ¿ya? Muy bien. Entonces, mira, para el habla yo tengo necesitar todas estas estructuras que estén indemnes. Y cualquiera de ellas me va a dar un problema del habla, a diferencia de la afasia. Para que yo tenga afasia, ¿qué necesito tener dañado? ¿Qué hemisferio? El izquierdo, ¿no? Mi hemisferio izquierdo necesariamente en el 95% de las personas, en la mayoría, casi la mayoría, hacen afasias por alteración del lado izquierdo, ¿no? Ahora, miren, en neuroanatomía se han identificado algunas regiones relacionadas con el lenguaje. Y ahí tengo las que, ¿no? Ya has escuchado alguna vez, ¿no? Y es la que te gusta más, ¿no, los chicos? El área de Broca, ¿sí? El área de Broca es área 44-45 y está relacionado con ¿qué? Con la parte motora, ¿no? Del habla, ¿sí? Con la expresión. En cambio, el área de Wernicke 21-22 está relacionado con otra función, que es la comprensión del lenguaje. Muy bien. Y existe
una parte que se denomina el fascículo arqueado. Ese fascículo arqueado es el que comunica tanto a estas dos áreas, son fibras, ¿no?, de comunicación. Muy bien. Ahí está, mira. Tenemos el área de Wernicke y tenemos el área de Broca, comunicadas por el fascículo arcuato, ¿ya? La alteración de cualquiera de estas te va a producir ese fenómeno que se denomina afasia. Muy bien. Entonces, las lesiones en cualquiera de estos ejes te va a producir una alteración del lenguaje, ¿ya? Y según distintas clasificaciones, ¿no?, lo más simple es, como te dije hace rato, área de Broca, ¿no?, y área de Wernicke relacionadas con afasia de comprensión o una afasia motora. Pero también las pueden dividir de muchas formas. Acá te puse un ejemplo, nada más, no te estreses. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que exista afasia, ya sabes que debe existir. Ahora, ¿cómo es la evaluación o el reconocimiento, ¿no? ¿Cómo yo reconozco que una persona sufre de afasia? Porque tiene un trastorno del lenguaje, porque eso es lo más importante. Como hace rato también te dije cómo reconoces que alguien está inatento, ¿ya? Por ejemplo, mira, primero hay que diferenciar que existe un nivel emocional, un nivel automático y un nivel proposicional. Cada uno tiene ciertas características. ¿Por qué? Porque mira, cuando hablamos de nivel emocional es lo más primitivo. Son las respuestas al dolor. El hecho que un paciente grite ¡au, au, au! No quiere decir que no tenga una alteración del lenguaje, sino es lo más primitivo, una respuesta al dolor. En el nivel automático es solamente las respuestas que tú das, tanto afirmativas como positivas de repente. El hecho de que el paciente diga sí o no, no necesariamente implica que no tenga una alteración del lenguaje. Ah, no, doctor, dice sí, dice no. ¿Está normal? No, pues no está normal, tienes que evaluar lo demás. Eso es la parte automática, el nivel automático. Esto es lo que cuenta el nivel proposicional, ¿sí? Porque ahí sí tiene que ver la interpretación, tiene que ver la repetición, la fluencia, ¿ya? Sí, así que no se confundan al momento de interpretar si alguien está o no afásico. Y, como te dije, en los diestros el izquierdo es el dominante y en los zurdos solo la mitad es el izquierdo. O sea, sigue siendo el izquierdo, por más que sea zurdo. La mitad de los zurdos tienen el lado izquierdo, ¿ya? Muy bien, y estas son las categorías que entran a la evaluación del lenguaje, ¿ya? Solamente para que tengas el tip necesario, para que puedas evaluar bien a alguien, nunca te olvides que en los trastornos del lenguaje se afecta en la gran mayoría la nominación. Por eso es que... Préstame el lapicero. Por eso es que siempre decimos o le preguntamos al paciente, ¿qué es esto? Un lápiz. ¿Qué es esto? Un reloj. Listo. 2. El hecho de acertar a 2 ya implica que está íntegro la nominación. Ojo, nominar las cosas. Un paciente con afasia no nomina. Te dicen, tú le preguntas, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Y te dicen, eso es para el cuaderno. Sí, para el cuaderno. No, ese es para hacer notas. No, y así está. O sea, no te dice qué cosa es. Te puede dar de repente características, pero no te dice qué cosa es. Ya, algo tan simple. ¿Sí? En la mayoría se afecta la nominación. Y en la mayoría se afecta la escritura, el dictado. Díctale, ¿no? Díctale una oración, cualquiera, ya, mi mamá me mima, ya, díctale. Y si no se te ocurre otra oración, díctale algo. Y vas a ver que va a tener dificultad para poder plasmarlo en escritura. Porque tiene un trastorno del lenguaje. ¿Sí? Con esas dos no hay pierde, ¿ya? Con esas dos no hay pierde. En cuanto a toda la evaluación que podemos hacer del lenguaje. La fluencia, entonces también la tenemos que evaluar. La fluencia es la capacidad de poder decir, ¿no?, varias palabras, conjunto de oraciones. Ahora,
Esto no se evalúa, ojo, ¿eh? El hecho de decir buenos días, de repente en algunos casos puedan repetir, no es algo que implique fluencia, sino, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, varias oraciones en un momento determinado. Eso es la fluencia del lenguaje, ¿ya? Te puede insultar incluso, ¿eh? No, oye, no tiene afasia, no tiene afasia. No, pues esa es una expresión, ¿no? Es como decir, ouch, ¿sí? En la fluencia también evaluamos las parafrases o los neologismos, ¿ya? El neologismo implica decir palabras que no existen, ¿no? Crear palabras, ¿ya? Y las parafrases solamente es sustituirlas. Sustituir, por ejemplo, en una letra, ¿no? Pala, en vez de decir para de repente, ¿no? Hace una parafrase, sustituye. O crea palabras que no existen, pues, ¿no? En el momento de estar expresando algo. Entonces, esto tienes que tenerlo en cuenta. Influencia. Normalmente decimos, mira, por minuto la cantidad de palabras que tiene que decir una persona. Las afasias generalmente se dan cuando tienen menos, pues, ¿no? Generalmente no dicen muchas palabras, por eso son no fluentes. ¿Ya? No, ese es otro fenómeno. Este más que todo es en la fluencia. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la comprensión, esa es más fácil, ¿no? En la comprensión tú le das órdenes nada más. Las órdenes más clásicas que entendamos así que todo paciente nos las puede decir, o perdón, ejecutar, es, señor, cierra los ojos, cierra la boca. Y lo tiene que hacer, es muy sencillo. Cierra los ojos, cierra la boca. Eso implica comprensión, ¿sí? O algunas preguntas, ¿no? ¿Usted qué es? ¿Hombre o mujer? Tiene que responder, porque tiene que primero analizar dos opciones, ¿sí? Y tiene que decir una, la respuesta, ¿ya? En la nominación ya les dije, mira, cualquier cosa puedes darle para nominar al paciente. ¿Sí? Lo que tengas a la mano le das. Ya no le vas a dar cosas raras, pues, ¿no? Que no haya visto nunca, ¿no? Ahorita no le vas a dar, no sé, uno de tus aparatos, esos, ¿no? No te va a decir de repente qué cosa es. Dale cosas que sí son comunes, ¿ya? Igualmente también le puedes decir que en un minuto, ¿no? Te diga, no sé, que te diga todas las palabras que él conoce con la letra P. Alguien con la integridad del lenguaje tiene que decirte mínimo más de 11 palabras con P en un minuto. Me das la prueba, si no haces 11, cuídate. ¿Ya? La repetición también, generalmente usamos frases establecidas, ¿ya? Que son un poquito difíciles de repetir. Por ejemplo, ahí está la que está ahí, ¿no? Ni síes, ni ies, ni peros. ¿Ya? Ni síes, ni ies, ni peros. En la escritura, ya saben, ¿cuáles eran las dos cosas que siempre se alteraban? Nominación y la escritura. No hay pierde con esas dos, ¿no? Si te olvidas de evaluar fluencia, nunca olvides de evaluar nominación y escritura. Y la lectura, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, ya la lectura en voz alta, que siga comandos escritos, o la alexia, ¿no? Que es la incapacidad, ¿no? Para poder darle sentido a lo que estás leyendo. Ahora, las afasias, ¿no? En grandes rasgos son las que ya te he puesto ahí y las que ya te he mencionado, ¿no? Tenemos la afasia de Broca, que es la no fluente, entiende pero no habla. ¿Te entiende? Pero ahí tengo un video, ojalá que se pueda ver. Entiende pero no habla. Típico paciente, ¿ya? Te entiende, pero no habla. Comienza a balbucear, y llora porque no puede expresarlo. Wernicke es la fluente. Él no entiende, pero comienza a hablar, ¿no? Papartea, dice cosas sin sentido. No lo toques, no tiene espacio propio. Muy bien. La deconducción, que implica daño en el fascículo arcuato, y la anómica. La anómica se ha visto también en daños de la ínsula, ¿ya? He tenido algunos pacientes con alteraciones, infartos de la ínsula, por ahí, y han cursado con afasia anómica. Y ahí está, pues, las áreas centrales involucradas en el lenguaje, pero también hay la que se conoce como afasias transcorticales. Solamente para que los diferencies, es neuroanatómicamente la localización. ¿Por qué? Porque en las otras afasias te puse acá también. En las que ya conoces, Wernicke, conducción, anómica, Broca,
si dañan estas estructuras, que son irrigadas por qué arteria? La arteria cerebral media, ¿ya? La arteria cerebral media. En cambio, en los otros tipos, en las transcorticales, son áreas por fuera de estas, que también generan afasia. O sea, por ejemplo, tengo una alteración grande en el mi lóbulo prefrontal, puedo tener afasia. Tengo una alteración grande en mi lóbulo parietal, bien posterior, también puedo tener una afasia. Y esas se llaman las transcorticales, ¿ya? Las transcorticales. Y tienen una característica, para que no te rayes leyendo todo esto, tienen una característica principal e importante. Está preservada la repetición, ¿ya? Paciente con afasia transcortical está preservada su repetición, repite las cosas, sí repite, ¿ya? A diferencia de las otras. Ahí está, mira. Todas estas estructuras, rodeando a las centrales, pueden causar afasias transcorticales, ¿ya? Afasias transcorticales. Y ojo, en los últimos hallazgos en neurociencias, estructuras relacionadas con el cerebelo, con el núcleo caudado, con estructuras basales que no tienen nada que ver con corteza, también causan afasia. Ya solo para que tengas conocimiento de eso y no te engañen. Muy bien. Y es un cuadro, pero se quedó ahí un librillo, está abajo, ¿no? Igual, las afasias más comunes. Muy bien, y las otras afasias que te mencionaba, ¿no? Por otros daños, ¿no? Solamente como para que tengas en cuenta. Mira, y acá hay dos términos importantes. La alexia es la pérdida de la habilidad de leer, pero en un paciente que sí ve. O sea, él sí ve, pero no puede leerlo. Pero si tú le hablas, normal. Tú le das un comando normal. Pero él no puede leerlo. Ya, es un aléxico. Y la grafia es la pérdida de la habilidad para escribir. O sea, no puede escribir, pero él no tiene déficit motor, o sea, mueve todo. Pero no puede. ¿Ya? Esos son trastornos que también están o pueden estar relacionados, ¿no?, a estructuras que implican también el lenguaje. Y por ahí tenemos la alexia con agrafia, por ejemplo, ¿no? El giro angular anatómicamente se encuentra justo en la región temporo-parieto-occipital, ¿no? El giro angular, ¿sí? La alteración de ese giro angular puede producir alexia con agrafia. Y la alteración occipitotemporal, ¿no?, porque se desconecta el córtex visual del giro angular, es la alexia sin agrafia, ¿sí? Entonces ya más o menos te puedes dar dando cuenta. Ah, ahí está el video. Ojalá que se vea. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuál es mío? ¿Dónde se encuentra ahorita? ¿Qué cosa me pongo? Ya. ¿Con qué me pongo? No se preocupe. ¿Sabe usted qué fecha es hoy? No sé. No sabe la fecha, no se preocupe. Ya. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Lo espero. ¿Ah? Lo espero. ¿Para qué sirve? No sé, ¿qué cosa voy a tomar? ¿Qué cosa voy a Ya, tomar? no se preocupe. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? No sé bien. No sabe bien. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué cosa espero? Ya, no se preocupe. Sí, levante su mano izquierda. ¿Dónde? Ya. Levante su mano derecha. ¿Dónde? Levante su mano derecha. Con mi mano. ¿Dónde? Ya. En la espalda. ¿Me entiende bien? Sí, no. No se preocupe. Repita conmigo. Carpeta, pelota, árbol. Ya. Repita. Carpeta, Ah, sí, sí, lo entiendo. pelota, Claro, pelota, sí, también no me da. árbol. Repita usted. Carpeta, pelota, árbol. Repita. Carpeta, pelota, árbol. ¿Dónde lo pongo? Ya. ¿Listo? ¿Qué tiene? ¿Vieron, no?
Algunos se quedaron dormidos, ¿pero vieron? ¿Sí? Creo que si no lo ves, no ves un paciente, no crees que sucede, ¿no? ¿Ha visto? ¿Qué tiene? Diagnóstico. Pregunta, ¿nominó? No, ¿viste, no? Lo que hace, el que está ahí es uno de mis asistentes. Está evaluando paciente la afasia de ese paciente. Y viste, ¿no? Le enseñó el lapicero y le enseñó el reloj, lo que yo he hecho con su compañera, ¿no? Que no está fácil con su compañera. Sí me contestó bien. ¿Sí? Pregunta, ¿contestó? ¿Repitió? ¿Repitió? Hay cierto grado de fluencia, ¿no? Porque por ahí dijo una oración el Señor, ¿no? ¿Esto para qué es? Algo así, ¿no? ¿Esto para qué es? No, algo así, quiso, no, sí entiendo, dijo algo así, ¿no? Dentro de todo su trastorno, dijo algo de que esto no entiendo, esto sí entiendo, algo así quiso decir, ¿no? Pero ¿se entendía o no lo que él decía? En algunos momentos de la evaluación, ¿se entendía lo que él decía? Por ahí algunas cosas no entendíamos, ¿no? Pero por ahí sí salieron oraciones, ¿ah? Por ahí dijo pelota, ¿sí? ¿Dónde creen que esté la mayor alteración en ese paciente? ¿En Guarnic o en Broca? ¿Por qué? ¿Por qué les parece Guarnic? Porque se le dieron órdenes y no hizo ni una. Pero sí puede producir lenguaje entendible por algunos momentos, ¿no? Sí, dijo algunas cosas, ¿no? Pelota, por ahí dijo, ¿no? Mi brazo, ¿qué voy a hacer con mi brazo? Dijo algo así, ¿no? ¿No? Entonces, este paciente tenía una afasia de Wernicke, ¿ya? Una afasia de Wernicke. Paciente con un stroke, ya un stroke cardioembólico, ¿ya? El émbolo se había ido justo para ese lado, ¿ya? Bueno, la memoria y el aprendizaje también están muy íntimamente relacionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aprendizaje es la habilidad para adquirir nueva información y la memoria es para que lo que yo ya adquirí, ¿no? Sea perseverante y además yo pueda evocarlo, ¿sí? Yo pueda evocarlo, porque si ya lo fijé, tengo que tener la capacidad de evocarlo, ¿no? Y eso le va a pasar a muchos de ustedes cuando entren al internado, ¿no? Yo les apuesto que el primer día del internado van a sentir que no saben nada. Así, ¿eh? Vas a llegar, ¿qué hago acá? ¿No? O cuando tengas tu primera guardia vas a sentir que no sabes nada. Pero cuando te des cuenta, comienza a fluir, ¿no? Tu memoria. Oye, sí, esto me dijo el doctor Chipana, ha sido Guarnic, ¿verdad? ¿No? Comienza a venir, ¿no? Tu flashback comienza a venir, ¿no? Y ahí recién tienes fe en ti, ¿no? De algo sirvió, ¿no? Llevar 3 veces fisiopato, 2 veces fisiología. De algo sirvió, ¿no? Claro. Porque ¿qué es lo que estás haciendo? Estás evocando lo que ya has guardado. Por ahí estará guardado, yo sé que por ahí está guardado, ¿ya? Y va a salir en el internado, ahí va a salir todo. Y en algunos saldrá más que en otros, ¿no? Pero va a salir algo. Muy bien. El proceso de memoria entonces involucra codificación, involucra almacenamiento, evocación, ¿ya? Y todo esto va a estar relacionado también con el sistema límbico, ojo, ¿eh? Y la memoria la podemos clasificar también de acuerdo al tiempo, ¿sí? Puede ser una memoria instantánea, una memoria inmediata, intermedia y una tardía. Y también otra clasificación, ¿no? A corto plazo, a largo plazo, ¿ya? Y ahí están los dos tipos de memoria. La que me interesa, o la que generalmente vemos en alteraciones, son las memorias de trabajo, las a largo plazo, las semánticas y las episódicas, ¿sí? Semántica implica, ¿qué cosa? El hecho de saber el significado, saber qué cosas son los objetos, ¿no? La episódica es el cuándo, el dónde. O sea, yo sé cuándo sucedió esto, dónde, en dónde estuve en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, si te preguntan qué estuviste haciendo cuando cuando se derrumbaron las Torres Gemelas, ¿te acuerdas qué estuviste haciendo? Pero si te pregunto
estuviste haciendo en Navidad del año pasado, de repente sí te acuerdas, ¿no? Porque hay momentos que fijan eso, ¿no? Cosas que te han pasado a ti, que van a fijar y vas a saber qué cosa pasó en ese momento porque lo fijas, ¿ya? Muy bien, entonces, ahí están, ¿no? Los tipos de memoria que ya te dije, ¿no? Me interesa la corto plazo de trabajo, las declarativas, el saber qué, y las reflexivas, saber cómo, ¿ya? Y la memoria, en cuanto a las estructuras anatómicas involucradas con la memoria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lóbulo temporal, corteza frontal, el hipocampo, ¿ya? El hipocampo, la amígdala, los tálamos, el hipotálamo. El hipocampo es una estructura que se parece mucho a qué cosa, Ah, claro, ya te acordaste, ¿no? Neobernato, ¿no? El caballito del mar, ¿no? El hipocampo, ¿ya? Ahora, este hipocampo se encuentra justo en la superficie medial del lóbulo temporal y ahí se va a almacenar y recuperar información, ¿sí? Almacena y recupera información y está relacionado con la amnesia retrógrada, ¿ya? La amnesia retrógrada, ¿sí? O sea, tú te acuerdas, de repente si sufres ablación de los hipocampos, vas a recordar tu vida pasada de repente, pero lo que te pase de ahora en adelante, eso no vas a poder fijarlo, ¿ya? Y ahí están, ¿no? Algunas de estas, no sé qué es eso, la memoria, está también relacionada con esto, mira, esta memoria de trabajo o memoria operacional es la que tú aplicas generalmente, por ejemplo, si yo te digo, a ver, repite carpeta, pelota, árbol, fijas carpeta, pelota, árbol, pero te apuesto que después de unos 10 minutos ya lo olvidaste, ¿ya? Sí, porque solamente es en un rato, un momento, ¿ya? Igual, ¿no? La procedimental, mira, este tipo de memoria procedimental es generalmente cuando tú aprendes a montar bicicleta, por ejemplo, o por ejemplo a teclear, ¿sí? Con habilidades motoras está relacionada. Y la episódica y la semántica ya te las dije, ¿no? En algún momento de tu vida, el cuándo y el dónde, la episódica, cuándo y dónde, la semántica, qué cosa es, ¿no? El qué cosa es eso. El saber que un caballo, qué cosa es, ¿no? El saber de repente qué cosa es un reloj, todas esas cosas, ¿ya? Para el valor cálculo va a depender del grado de instrucción y sobre todo vamos a ver que está involucrado el giro angular pero del lóbulo dominante, ¿sí? Cuando veamos cálculo, puedes hacer las restas del 100 menos 7 o puedes hacer las restas del 20 menos 3, ¿ya? Cualquiera de los dos. 100 menos 7 o 20 menos 3, ¿ya? Y en el test de Moca está el cálculo, pues aquí. En esta parte está el cálculo, ¿ya? La agnosia. La agnosia implica que tengas tú la incapacidad, ¿no? Para conocer, para comprender el significado de las cosas, ¿no? La importancia que tiene un estímulo, sea cual sea. O sea, tú lo ves, pero no puedes saber, no reconoces qué cosa es. Pero sí puedes ver porque tu vida visual está intacta, ¿ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, la agrafestesia. Eso implica lo que tú no puedas reconocer, lo que te dije hace rato, ¿no? Que por ejemplo en la palma de la mano de tu compañero de lado escribe un número. Hazle que cierre los ojos y vas a ver que él va a poder identificar ese número. Porque la integridad está a nivel parietal del lado dominante. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El paciente no va a poder reconocer en el lado dominante porque la parietal derecha es la que está involucrada, ¿sí? Y el otro es, por ejemplo, este término que se denomina prosopagnosia. La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer los rostros, ¿sí? Y eso es por una alteración de la región basal temporo-occipital, inferomedial, la parte basal temporo-occipital. Ya no reconoce los rostros. Mira, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa? ¿El cerebro de qué se vale para reconocer un rostro? Hay algo particular en tu rostro que fija el sistema nervioso para poder reconocerlos. ¿Qué cosa crees que es? Su compañero dice la nariz.
pero le da una cierta peculiaridad. Es la ceja. Ya, depílate y vas a ver que si te reconocen. ¿Te apuesta? Despila a tu compañero y vas a ver si lo reconocen al día siguiente. No, es alumno nuevo, es alumno nuevo. Traslado. ¿Ya? Y la autotopagnosia es la incapacidad, no identifica partes de su propio cuerpo. ¿Ya? Así como la agnosia digital, no puede numerar con sus dedos, con su propio cuerpo, o sea, no para reconocerlo. ¿Ya? Eso generalmente relacionado con las alteraciones, ¿no?, de estas estructuras. Las agnosias. Ahora, la anosognosia, ya te dije, ya no reconoce el déficit, eso ya lo sabes. Ahora vienen las apraxias. Todo lo demás fue agnosia. Ahora vienen las apraxias, ¿ya? Las apraxias es la incapacidad para realizar un movimiento voluntario, pero en un paciente que no tiene un déficit, o sea, no hay lesión motora. Tú estás bien, pero no puedes hacerlo, pues. Y por ejemplo, ¿qué no puede hacer este paciente? Tenía un videíto ya, pero no lo encontré. Paciente, por ejemplo, le dice que se abotone y no puede abotonarse. Le dices que se ponga la camisa y no puede hacerlo. Pero de repente camina, corre, juega pelota mejor que tú. Pero no puede ponerse la camisa. O por ejemplo, le dices que realice, ¿no?, el ademán de prender un fósforo. A ver, el ademán de prender un fósforo. ¿Cómo prendes un fósforo? Con palillos. A ver, ¿cómo lo prendes? No se comía con estilo, ¿no? No, en su casa prende así. Está bien, cada uno tiene una particularidad para hacerlo, pero es algo que está ahí establecido en el sistema nervioso, ¿ya? Y lo puedes hacer sin tener los objetos en la mano, pero este paciente no lo puede realizar, pues, porque no lo tiene, ya hay una alteración ahí, ¿sí? Entonces, hay distintas apraxias, ¿ya? Ahí está la bucofacial, la idiomotora, la constructiva, la del vestir, la que te dije, ¿ya? La del vestir, mira. Y se pueden evaluar, mira, por ejemplo, ahí, mira ese paciente, ¿tú crees que si yo puedo dibujar eso, lo van a hacer bien, sí o no? Y mejor de repente de lo que está ahí. Pero el paciente con apraxia no lo puede hacer, pues mira esos dibujos. Igual ahí, mira, este otro dibujo. ¿Sí? Mira, algo tan simple, no lo puede repetir. Yo sé que algunos de ustedes tampoco pueden hacerlo, ¿no? Pero no quiere decir que están aprácticos, chicos. De repente les sale un poco chueco, ¿no? Pero no tanto como a eso, ¿no? ¿Ya? Igual esto. No, y algunos tienen también apraxia de la marcha, ¿ya? Sobre todo, este paciente, miren, a ver qué le llama la atención a ese paciente. Está encorvado. ¿Qué más? Muy bien, ahí está su compañero, ese va a ser neurólogo. Se ha orinado. ¿Qué más? ¿Qué más se dan cuenta? Está supuestamente parado y intentando caminar. ¿Qué se dan cuenta? Que está ampliando la base de sustentación. ¿Ya? La base de sustentación. ¿Sí? Tiene una capacidad, pues, para poder realizar el patrón de marcha, ¿no? O acaso tú piensas cómo caminar. ¿Piensas? Tú dices, oye, yo voy a caminar bien chévere, ¿no? No, a la salida voy a caminar así, bacán. No, es algo que está establecido en tu córtex motor, ¿no? Pero se puede alterar en las apraxias, ¿ya? Y el juicio está relacionado con la región orbitofrontal, ¿no? Si tú hueles humo, ¿qué cosa harías? No te vas a quedar, pues, ¿no? En el lugar donde esté el humo, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Corres, pues, ¿no? Y si estás con tu pareja, corres tú solo igual, ¿no? Pero corres, pues. ¿Sí? Muy bien. Y la abstracción relacionada con el lóbulo frontal, más que todo para interpretar. Tú le das cualquier refrán y tiene que interpretarlo. Cualquiera que se te ocurra, le dices al paciente, pero clásico, ¿no? Algo que se haya escuchado él, pues, ¿no? Algo que todo el mundo haya escuchado alguna vez en su vida. ¿Ya? Como por ejemplo, a caballo regalado no se le mira el diente, ¿no? Cualquiera creo que lo ha escuchado, ¿no? ¿No tiene infancia? ¿Sí? Muy bien. Y ese es el test que se usa para la evaluación, ¿sí?
Si quieren evaluar funciones mentales superiores, hagan el test de MOCA. Y yo les sugiero que se lo hagan cada uno de ustedes y vean si tienen cierto grado de deterioro cognitivo. ¿Qué es esto? Un rinoceronte. ¿Esto? Ya fallaste, ya pues. ¿Qué cosa es? ¿Quién sabe? ¿Camilo? Ya ven, ya fallaron, ¿no? Tienen un punto menos en el MOCA. Ya ven, les sugiero que se hagan el MOCA. Ya, háganse a compañero, a tu compañera. ¿Ya? A tu enamorada, el MOCA. Tiene menos de 24, déjalo. ¿Ya? O el otro test también. ¿Ah? No, pues para que te lo hagan, ahí me traes el resultado de la próxima clase. ¿Cuánto sacaron de MOCA, ya? Nombre y apellido. Directos al SUSTI, ya, menos de 24, directo al SUSTI. Sistema límbico, ya para acabar, ¿sí? Cuando hablamos del sistema límbico, la palabra límbico, no lo mires, ¿ah? La palabra límbico indica limítrofe, ¿ya? El sistema límbico está relacionado con algo muy importante. Yo sé que tú vas a leer eso, profe, tienes rayera, frase, fácil, ahora límbico. Pero aparte algo nada más, ya siempre aprende con algunas cosas, relaciona. Yo nunca me olvidaré que el sistema límbico lo relaciona al toque con emoticón, nada más, es lo único que me acuerdo es emoticón para mi examen. Emoticón, ¿por qué emoticón? Emoción, comportamiento, no, emoción, motivación y comportamiento, nada más, ahí está, emoticón. Emoción, motivación y comportamiento, nada más, ya con eso tengo 0,5. ¿Ya? Muy bien, se encarga de eso, ¿ya? Acuérdate de las emociones, la motivación y el comportamiento. Componente fundamental del sistema límbico va a ser el hipotálamo, ¿ya? Ahora, dicen de la peor pobreza. Han venido a jugar, ya. Mira, todas esas expresiones, ¿no? Prácticamente están relacionadas con nuestro sistema límbico, ¿ya? Ahora, todo este complejo está interconectado. Vamos a encontrar estructuras corticales, como la corteza del cíngulo, estructuras que están internas, como las amígdalas que están en el lóbulo temporal, los hipocampos, la circunvolución del hipocampo, el fornix, ojo, el fornix, ¿no? Estructura importante que va a conectar estructuras profundas con la parte cortical del hipotálamo. Todas ellas van a configurar al sistema límbico, ¿ya? Y hay otras estructuras, ¿no? Que en su librito el Guyton las menciona, no las señales. Hay estructuras, por ejemplo, como núcleos septales, como núcleos anteriores del tálamo, ganglios basales también. Ahora, miren aquí algo bien esquemático que está en el Guyton, me pareció interesante ponerlo, ¿no? Si se dan cuenta, todas esas estructuras que hemos mencionado, ¿y quién está al centro? El hipotálamo, ¿ya? No te olvides del hipotálamo. El hipotálamo va a integrar toda esa información, siendo una estructura bien pequeña, más o menos involucra el 1% de toda la masa encefálica. Ese es pequeñito el hipotálamo, pero el hipotálamo controla casi toda tu función regulatoria, ¿sí? Involuntaria, y va a integrar toda esa información emocional también, al igual que el hipotálamo va a controlar funciones endocrinas importantísimas para tu supervivencia, ¿ya? Igual también va a controlar al sistema nervioso autónomo y provoca conductas que son bien necesarias, ¿no? ¿Te imaginas si no tuvieras ese impulso para la reproducción, para el apareamiento? La especie se extinguiría. Claro, igualmente, si no bebes tu chela de los sábados, ¿qué pasaría con el varón? Se extinguiría también, ¿no? Claro, es muy importante beber. El hipotálamo, como te dije, representa el 1%, ¿sí? Va a controlar todo el sistema límbico en general, porque posee varias conexiones.
Por ejemplo, conexiones con el tronco encefálico, con el diencéfalo, el telencéfalo y el infundíbulo hipotalámico. La del infundíbulo hipotalámico es la que está relacionada con funciones hormonales, ¿ya? Y ahí está, mira, un gráfico nada más para que observes todas sus relaciones. Aquí está el cuerpo mamilar, ahí está el hipotálamo, ¿ya? Aquí está el hipotálamo, ¿sí? Están los núcleos anteriores del hipotálamo, igual mira con las estructuras del tronco encefálico, porque del tronco encefálico va a regular lo que es también la función autonómica, lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? El simpático y el parasimpático, ¿sí? Ahora, este sistema, este hipotálamo va a encontrarse subdividido en varias zonas, y dentro de esas zonas yo voy a encontrar varios núcleos. Tengo 3 zonas, ¿no?, anatómicas, que eso lo has visto en neuroanatomía: periventricular, la zona medial, la zona lateral, y cada una de ellas involucra algunos núcleos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, en la zona intermedia voy a encontrar núcleos que regulan la actividad endocrina. En la zona media, algunos que ya conoces, ¿no?, de repente los has visto ya, que producen oxitocina y vasopresina, ¿sí? Eso se encuentra en ese nivel. Y en la zona lateral, núcleos que intervienen en la regulación emocional, en las conductas. Y ahí está, ¿no?, una imagen que la saqué también de tu librito de Guyton, para que no te resientas y veas también un poquito de Guyton, ¿ya? Ahí tú puedes encontrar los núcleos y sobre todo la asociación con una función. Por ejemplo, tú sabes que el hecho de yo sentirme saciado después de comer está regulado por un núcleo hipotalámico, la saciedad, ¿sí? Muy bien. El núcleo ventromedial, ¿ya? La saciedad, ¿sí? Al igual también, por ejemplo, el hecho de ciertos reflejos alimentarios están relacionados con los cuerpos mamilares. Igual, por ejemplo, el hecho de que se estimule mi aparato digestivo, ¿no?, porque para que exista contracción, ¿no?, va a existir también un impulso que viene del sistema nervioso, el núcleo dorsomedial, y así, cada uno de ellos. Y algunos importantes relacionados con funciones hormonales, por ejemplo, ¿cuáles son los núcleos que van a producir oxitocina y vasopresina? Son los núcleos supraópticos y paraventriculares, ¿no? El supraóptico y el núcleo paraventricular, pero el supraóptico produce más vasopresina, ¿no?, más antidiurética, ¿ya? Muy bien, ahora, bueno, igualmente ahí está un resumen de los núcleos, como para que te entretengas, ¿ya? Lo chequees un poco. Ahora, dentro del sistema límbico en general, ahí están las funciones, ¿no? Funciones metabólicas, va a controlar la temperatura, va a controlar la regulación del medio interno. Porque te imaginas si no pudieras controlar la eliminación del agua, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando estás en un desierto, cuando estás en calor? Perderías mucha agua, ¿no? ¿Qué pasaría si no puedes regular el agua? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si no pudieras regular una hormona muy importante para lo que es el parto, ¿no?, la oxitocina? En las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ese impulso para secretar oxitocina que se da en el hipotálamo, ¿ya? Otra estructura importante va a ser el hipocampo, que les había mencionado la forma que tiene, ¿no? El hipocampo tiene una característica. ¿Cuántas capas tenía la corteza? ¿Se acuerdan? Tenía 6 capas, ¿no? ¿Sí? La corteza límbica tiene 5 capas. En cambio, el hipocampo solamente presenta 3, ¿ya? Presenta 3 capas, ¿sí? Y este hipocampo también tiene varias conexiones. ¿Con qué? Con que, por ejemplo, la amígdala, los cuerpos mamilares, la propia corteza cerebral y el sistema límbico. Y ahí está. Las 3 capas que tiene el hipocampo, la capa multiforme, la capa piramidal y la capa molecular. Ya, todas ellas importantes para su relación. Y los hipocampos se van a comunicar con las otras estructuras mediante una estructura que ya han visto seguro en anatomía, ¿no? Que es el fornix. ¿Ya? Ya saben por qué se llama fornix, ¿no? Muy bien. Ahora,
la experiencia sensitiva va a activar al hipocampo, ¿no? Y el hipocampo en sí también se va a relacionar o va a emitir experiencias con el hipotálamo. Igualmente, también se ha visto en monos, ¿no? La estimulación del hipocampo va a producir ciertos patrones de comportamiento, ¿ya? Ahora, la extirpación del hipocampo, aparte que todo experimento se hace en animales, ¿ya? Y el más cercano en este caso en cuanto al desarrollo de estas estructuras es el monito, ¿ya? Entonces al monito le han extirpado los hipocampos, ¿no? Y se ve que hay alteración de memoria sobre todo, ¿ya? Amnesia anterógrada. Entonces, el hipocampo va a ser una estructura importante porque gracias a ella vamos a poder darle ese impulso para traducir la memoria de corto plazo ¿en qué? En memoria a largo plazo, ¿ya? El hipocampo, sin hipocampo no vamos a poder consolidar, eso tenganlo en cuenta, no va a haber consolidación, por eso que no puedes generar más recuerdo, ¿sí? Claro, no puedes generar más recuerdo porque no hay quien te dé ese impulso para consolidar, para formar nuevas sinapsis, ¿ya? Y para finalizar, la amígdala también tiene una relación importante con este sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar relacionada con ciertos comportamientos, va a emitir, ¿no? Ciertas relaciones con la neocorteza y sobre todo con estas estructuras que hemos mencionado. Ahora, en sí, la amígdala va a estar relacionada con otros tipos de sensaciones, ¿no? Como por ejemplo la cólera, la ira, sensaciones de castigo, sensaciones de recompensa, ¿sí? Hay ciertas cosas que a ti de repente de niño te recompensaban, ¿no? De repente por ahí te ponían ¿no? Tu papá te recompensaba, ¿no? Te compraba tu carro, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, si tú dabas, no sé, pues, te llevabas de viaje, ¿no? A Disney, cosas así, o sea, conductas de recompensa, ¿no? ¿Sí? Como también conductas que implican castigo, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si tú venías, ¿no? Con, no sé, puras B nada más, ¿no? ¿Quién era la que te ponía el parche? ¿Tu papá o tu mamá? Tu mamá, ¿no? Te depilaba la patilla, ¿no? ¿Sí? Te quedaba sin patilla, ¿no? Claro, ¿sí? Muy bien, entonces conductas así ya están relacionadas con eso. Ahora, el temor, el miedo, ojo. ¿El miedo tú crees que sea una sensación importante? Claro, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo, por ejemplo, no? Nos extinguiríamos, ¿no? Sin miedo, ¿no? El miedo es muy importante, ¿ya? ¿Ya? Igual también está relacionado con actividades, ¿no? De índole sexual. ¿Ya? No lo mires, ¿ah? ¿Sí? Con este tipo de actividades. Muy bien. Ahora, ahí está, ¿no? Grafiquito. En algunos monitos también se ha visto que se ve este síndrome por la extirpación de las amígdalas, ¿sí? El síndrome de Kluver-Bucy. Generalmente, ¿qué es lo que trae como consecuencia esto? Que el animal carece de temor, ¿no? Tiene mucha curiosidad, olvida y sobre todo, no lo mires, ¿ah? Se mete todo a la boca, ¿ya? Y tiene un impulso sexual fuerte, no lo mires, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces la amígdala también va a tener un papel importante, ¿sí? Porque va a preparar respuestas de comportamiento, porque eso también va a estar en relación con el medio que nos rodea, ¿no? Ciertos comportamientos de acuerdo al medio que nos rodea. ¿Sí? Ahí está. Y para acabar, la corteza límbica, que ya te dije algo muy importante, es una córtex de asociación. Tiene, a diferencia de las otras, menos capas, ¿no? Tiene solamente 5, ¿no? Acuérdate, 6 la corteza, 5 la límbica y 3 el hipocampo. También está relacionado con, en sí, esta es la que va a comandar todas estas reacciones que tengamos ante ciertos estímulos. Y se hablaba, ¿no? De que se forma un circuito, el circuito de Papez ahí, ¿no? El circuito de Papez, ¿sí? Se hablaba de ese circuito y a la cabeza estaba el neocórtex, ¿no? El neocórtex límbico, ¿ya? Se ha hablado que la extirpación de este córtex puede producir, mira, extirpación del córtex orbitofrontal puede producir insomnio, ¿no? Inquietud motora en algunos de estos animales de experimentación, ¿ya? Igualmente también, si yo extirpo algunas zonas que están relacionadas con la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Puede liberar los centros de ira, o sea, el animal se torna
con esta irritabilidad, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya acabamos el sistema límbico.